En continuidad a lo que estábamos viendo, lo que analizamos la sesión anterior, que fueron los tipos de párrafo, de acuerdo a su función, es como se ubican y el tipo de párrafo que vas a utilizar. Ahora bien, también hay tipos de texto y esto tiene que ver más con el mensaje que se pretende transmitir o con lo que tú quieres expresar como autor de un texto. Sí, de eso depende más. Si ustedes buscan alguna clasificación respecto a los tipos de texto, van a encontrar unas más cortas, unas más extensas. Por ahí vimos un video también del mensaje implícito. Bueno, de manera general, los textos pueden tener un mensaje explícito o un mensaje implícito. Esto quiere decir que el mensaje explícito es plasmado de forma literal, textual, tal cual, y el implícito pues no es así, sino que lo tienes que inferir, ¿no? Después de leerlo y del análisis. Entonces, más o menos algo de esto vimos, pero de acuerdo a el mensaje también hay diferentes tipos de texto. El primer texto que vamos a comentar es el texto descriptivo. Como su nombre lo dice, se trata de hacer una descripción, es decir, darle a conocer a un tercero las características y particularidades de un objeto, de un lugar, de una cosa, de una persona. Y la descripción se trata de lo que percibimos a través de nuestros sentidos, ¿no? Cómo se ve, cómo suena, cómo sabe, son esas características particulares del objeto de la descripción, ¿no? Entonces, en el ejemplo que está aquí, tenemos por ahí la descripción de un animal, particularmente de un león, y vemos cómo va explicando o describiendo, mencionando todas las características y particularidades del león, ¿no? Habla sobre qué es un felino, habla sobre cuánto mide, sobre el tamaño, da algunas características respecto a su peso, a su cara, su cola, su melena, ¿no? Que es una característica también del león, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un texto descriptivo va a ser en ese sentido la forma de citar todas las características particulares del objeto de la descripción o del objeto observado. También vimos que es descripción en uno de los primeros temas. Bien, el texto expositivo, cuando ustedes les dicen, chicos, van a exponer, ¿qué quiere decir? Que yo nada más les doy un tema, el nombre del tema, ¿no? Por ejemplo, comprensión de textos. ¿Y ustedes qué van a hacer durante esa exposición? Pues van a hacer todo el desarrollo del tema y me van a dar a conocer todo el tema completo, lo van a desglosar, me lo van a explicar, bueno, desarrollar el tema. Entonces, un texto expositivo, ¿qué es? Pues es el desarrollo de un tema en particular, aunque aquí están hablando también de flamencos, no están describiendo las características de los flamencos, ni su cuello, ni el color, ni su tipo, ni sus patas, nada de eso, sino están desarrollando todo un tema en torno a los flamencos, ¿no? Sobre sus hábitos reproductivos, su alimentación, etcétera, ¿no? Pero no da sus características observadas solamente en cuanto al flamenco. Entonces eso es una diferencia entre el ejemplo de León y este, ¿no? Si ponemos otro ejemplo para evitar nada más la confusión, si yo les digo, mi texto es sobre contaminación ambiental, ¿no? Lo que están viendo ahorita en ecología. Entonces, voy a realizar el desarrollo de mi tema y entonces voy a decir qué es la contaminación ambiental, cómo se da, en qué ámbito se da, en cómo afecta esto al ecosistema. Por acá dice causa, efecto, problema, solución. Bueno, entonces, causa, efecto, causas de la contaminación ambiental, por supuesto el ser humano, pero más particularmente. ¿Y cuál es el efecto? El efecto invernadero, las consecuencias de la contaminación ambiental. Y puedo plantear un problema y una solución, ¿no? ¿Qué solución propongo para disminuir esta contaminación? Por poner un ejemplo. El punto es desarrollar todo el tema y ese es el texto expositivo. El siguiente es el texto científico. Se basa obviamente en cuestiones
completamente científicas, son textos realizados por y para científicos en su mayoría de los casos. Algunos son para el público en general, pero los realizan científicos, por lo tanto, tienen un lenguaje muy técnico, tal vez complicado de entender para muchos de nosotros. Y el objeto de un texto científico es pues brindar información sobre algún suceso, hallazgo o análisis a través de la ciencia. Característica de un texto científico: debe ser comprobable toda la información que presentamos. Recuerden que el método científico se basa en la comprobación. Entonces, pues debe ser preciso y con una información verificable. En el ejemplo habla sobre los tiburones, pero observen las palabras subrayadas, ¿no? Predador, esqueleto cartilaginoso, se alimenta de plancton, homeotérmicos, ¿no? Este tipo de palabras quizá ni siquiera comprendemos como tal el significado de inicio, pero pues son obviamente el lenguaje técnico científico, ¿no? Ahora, recomendación para quien redacta un texto científico: depende a quién lo estoy dirigiendo, cuidar el uso de mi léxico en torno a ello. Y recomendación para quien lo lee: ya lo vimos en el tema de lectura, comprensión lectora, también pues saca tu diccionario y verifica qué significa la palabra, ¿no? Pero bueno, el texto científico entonces es esto: información precisa y verificable. El texto argumentativo va a dar ese argumento, esa justificación o ese alegato, con el objetivo de hacer o lograr persuadir a quien lo está leyendo, ¿no? Ejemplos de esto: por ahí tenemos disertación, artículos de opinión, carta argumentativa, editorial, entre otros. Al final, pues, estoy argumentando, estoy justificando, estoy demostrando o convenciendo de que mi planteamiento es correcto. Por aquí tenemos un ejemplo de texto argumentativo y bueno, ¿no? La finalidad de este texto dice que da una introducción: el periodismo tiene como función principal informar, etcétera. Después da una tesis, que es el planteamiento, ¿no? La manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político o del gobierno es un claro indicio del irrespeto a la libertad de expresión que existe en Perú, que está diciendo que la corrupción y la manipulación del gobierno para los medios es una muestra de que no hay libertad de expresión, y comienza entonces a argumentar. Dentro del desarrollo puede haber uno o varios argumentos. Por ahí dice: el gobierno de Fujimori, la compra de conciencias en los medios de comunicación alcanzó ribetes de escándalo. O sea, ¿qué quiere decir? Que durante su gobierno todo el mundo supo y se escandalizó que compraba los medios de comunicación. Entonces, ese es el primer argumento, y puede venir una serie de argumentos más. La finalidad es persuadir al lector de que mi tesis es real. ¿Vale? El texto narrativo, creo que ese todos lo tenemos más o menos claro, porque es el primer texto con el que tenemos contacto. Cuando nos cuentan o nos contaban de niños los cuentos, nos contaban las fábulas y demás, pues todos esos son textos narrativos. ¿De qué se trata el texto narrativo? Pues va a describir o a relatar una serie de eventos, ¿no? Puede ser un evento de ficción o puede ser un evento real, pero al final te cuenta o te describe o te narra el suceso. Si es de ficción, bueno, pues tenemos los cuentos, las fábulas, como decía, las novelas. Y si no es de ficción, puede ser, por ejemplo, las memorias o las biografías, ¿no? Entonces, pero la finalidad del texto narrativo es eso: narrar o relatar un suceso. El texto literario, pues, es un texto que te genera un producto literario. Un claro ejemplo de esto es el ensayo que van a generar dentro de 2 semanas, van a entregar. ¿Por qué es literario? Porque tiene características propias de algún género literario. Por ejemplo de ello, una obra de teatro, una poesía, un ensayo. Y en este tipo de textos normalmente son de libertad creativa, porque los escritores pues gozan de esa libertad en cuanto a la composición. Y en el caso de los ensayos todavía más, porque recuerden que un ensayo es una forma de pensar o de plantear algo propia. Entonces,
un ensayo te da total libertad de redacción, de composición, de forma, de estilo, de contexto, de lenguaje, siempre y cuando no utilicen vulgar porque lo repruebo. Pero fuera de eso, pues cualquier léxico que ustedes ocupen es válido porque es la forma en que ustedes van a expresar. Entonces, bueno, esto es el texto literario, una poesía, un poema, etc. El texto publicitario, todos estamos familiarizados con este tipo de textos porque nos los ponen en todos lados. En YouTube, cuando quieres ver un video, te echas 3 o 4 de estos. En los panorámicos ahí en la calle. En el celular, siempre te están saliendo constantemente en los juegos, etcétera, ¿no? El texto publicitario tiene como objetivo, obviamente, convencerte de comprar algo, ¿no? Adquirir algún producto o un servicio. Y una característica de este texto es que siempre se trata de llamar tu atención, de captar tu atención, y normalmente son textos breves. No te vas a poner en el alto a leer 5 párrafos, ¿no? Normalmente son textos muy breves, en este caso es una sola frase, ¿no? Este comercial o anuncio publicitario, el extinto Osito Bimbo, dice que el pan está hecho con leche, ¿no? ¿Qué te quiere decir? Pues capta tu atención con la imagen y demás. El pan tiene leche y no tiene un mensaje explícito, o sí lo tiene, pero también un mensaje implícito. El mensaje explícito es que el pan está hecho con leche, pero tú al ver la cantidad de leche que se desborda por ese panecillo, piensas que tiene muchísima leche, pues imagínate, se está escurriendo de leche. La realidad es que las letras pequeñas, que no sé si ustedes alcancen a ver, yo las veo todavía borrosas, pero dice pan blanco Bimbo contiene 5.3% de leche, lo cual quiere decir que es menos de una décima parte, lo cual quiere decir que la mayoría del pan Bimbo es harina y azúcar, lo cual quiere decir que nos están viendo la cara con esta publicidad, ¿no? Es la finalidad, es el mensaje implícito, tiene muchísima leche, es nutritivo, saludable, cómpralo y consúmelo. La realidad es otra, ¿no? Entonces el mensaje explícito sería que tiene leche y el implícito es compra, y pues normalmente caemos en este tipo de mensajes, ¿no? Pero bueno, esa es la finalidad de estos mensajes, que son textos publicitarios. El texto instructivo es también una serie de pasos que te van a guiar para realizar una acción. Por ejemplo, si tú compras una laptop, una pantalla, te va a dar un instructivo bastante grande, o peor aún, si alguna vez alguien ha visto el instructivo de un coche, pues es un libro de planos. ¿Por qué? Porque el fabricante está obligado a darte como los pasos de todo lo que requieres para la operación de algo. Y un coche, pues, tiene botoncitos por todos lados, bueno, sobre todo los más modernos, ¿no? Mi bochito, pues, no tiene gran cosa, pero pues, ya los recientes tienen muchos botones y cosas así. Entonces, el instructivo te va a dar los pasos para realizar una acción. Y esos son instructivos, digamos, muy completos y complejos, porque la ley así obliga a los fabricantes. No obstante, pues hay instructivos también muy simples, ¿no? Por ejemplo, el uso de la mascarilla, pues lavarse las manos antes y después de retirarlo, no tocarlo de frente, porque si lo ocupamos para captar el virus y acá tiene el virus y yo llego y lo agarro, pues entonces qué caso, ¿no? Por eso tomar como algunas precauciones y te va dando los pasos, cómo colocarlo, cómo tirarlo, etc. Entonces un texto instructivo te va a dar eso, ¿no? La guía o la serie de pasos para realizar una acción. El texto histórico, pues bueno, nos va a narrar sucesos históricos relevantes, acontecimientos, por supuesto, pasados, porque ya es historia, como su relación con sus ex, ya pasó a la historia. Entonces, es algo que ya pasó y nos va a narrar de una forma cronológica y concreta. Es un texto histórico. ¿Y por qué cronológico? Porque, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva es sobre la independencia de México. Es un texto histórico breve, pero nos habla del inicio el 16 de septiembre de 1810 y el término el 27 de septiembre de 1820. Pues debe ser cronológico, no me puede dar las fechas al revés porque entonces generaría confusión, no sería correcto. Pero bueno, un texto histórico entonces nos va a dar hechos pasados relevantes. Por eso es historia. El texto jurídico, chicos, es un poco más complejo de comprender para la mayoría de las personas porque tiene un lenguaje técnico, un léxico jurídico
y así debe ser y debe tener un lenguaje formal, porque además así lo exige la ley. El artículo 8 constitucional dice que podemos ejercer nuestro derecho de petición siempre y cuando realicemos una petición formal, respetuosa y por escrito a una autoridad. Entonces, parte de ser abogado implica tener cierta formalidad en tu redacción y conocer todos esos tecnicismos jurídicos. Por lo tanto, para algunas personas puede ser difícil de interpretar, pero la finalidad de un texto jurídico es realizar una comunicación. ¿A quién? Pues depende de cuál es el mensaje o cuál es el texto del que hablamos, pero todos comunican. ¿Qué quiere decir? Tú me firmaste un pagaré y no me pagas, yo te demando, entonces yo presento mi demanda. A mí me notifican un acuerdo y me está comunicando que mi demanda fue recibida o fue desechada. Si fue recibida, a ti también te van a notificar porque tú me debes que estás demandado, ¿no? Entonces, al final me estás haciendo una comunicación, diferentes comunicaciones, pero me estás haciendo una comunicación. Este texto es un solo párrafo, se llama resolutivo o resultando de una sentencia, porque ahí es donde el juez resuelve. Y en este ejemplo que les traje en este ejemplo que les puse en la diapositiva, pues es un solo párrafo, pero va a comunicar a varias partes, ¿no? Es sobre una fotoinfracción, un amparo que promovimos hace un par de años, y dice, la justicia de la Unión ampara y protege a fulano de tal, protegen los datos personales por tema de propiamente protección de datos, a efecto de que las autoridades responsables, ahí cita algunas autoridades, todas de la Secretaría de Seguridad Pública, porque es quien ejecuta las infracciones de tránsito, aún sean fotográficas, y dice para que en el ámbito de sus competencias, o sea, de cada una de ellas, dejen insubsistente la emisión de las multas efectuadas con motivo de las fotoinfracciones identificadas con folio respecto al vehículo tal, así como el cobro de las multas efectuadas con motivo de las citadas fotoinfracciones, a fin de que se ordene la devolución al quejoso, ahí es un término que suena medio feo, pero el quejoso jurídicamente en un juicio de amparo es quien se duele de que han lesionado sus derechos humanos, sus garantías, y esa figura así se maneja y así se enuncia siempre, ¿no? Las cantidades cubiertas en congruencia con el último considerando esta sentencia constitucional. ¿Qué quiere decir? ¿A quién le va a comunicar? A varias autoridades de seguridad pública. ¿A quién más le van a comunicar? Al quejoso, al que promovió el amparo, ¿no? Y si hubiera un tercero perjudicado, también le tendrían que notificar. Entonces es una comunicación para varias personas. ¿Qué comunica? Que las fotoinfracciones fueron ilegales y como el quejoso ya las había pagado y había cubierto esos montos, pues déjalas insubsistentes y devuélvele su dinero, ¿no? Eso es lo que está comunicando en un solo párrafo y a todas esas autoridades. Entonces, los textos jurídicos son formales y su finalidad es comunicar un acto jurídico y todo tiene carácter legal, por supuesto. ¿Vale, chicos? Bien. El texto digital, pues puede ser cualquiera de los otros textos y eso tiene que ver con lo que comentaba al inicio de que si ustedes buscan otra clasificación de tipos de texto, seguramente encontrarán unas con más, otras con menos. Por esto mismo, ¿no? El texto digital pues puede englobar cualquier tipo de texto, pues sí, un texto histórico puede ser digital, un texto jurídico y más ahora con la pandemia puede ser digital, un texto argumentativo puede ser digital, claro que sí. ¿Cuál es el texto digital? Pues que está hecho para difundirse por los medios digitales. Una ventaja del texto digital es que al subirlo a la red lo puede consultar cualquier persona desde cualquier parte del mundo, ¿no? Un ejemplo, yo le subí ahí un artículo sobre la elaboración de ensayo, yo lo subí a mi Drive y todo el mundo que tenga el link lo puede descargar desde cualquier lugar, ¿no? Ese es un texto digital, pero al final pues es más bien la característica y el fin que tiene dicho texto, estar en la red o distribuirse o difundirse a través de los medios digitales. El siguiente es el texto periodístico. El texto periodístico tiene que ver directamente con el ejercicio profesional de la profesión del periodismo, es decir, es realizado por un periodista, por un comunicólogo.
¿Cuál es la finalidad de un texto periodístico? Pues informar. Recuerden que por excelencia los periódicos están hechos para dar a conocer noticias importantes o relevantes de mi zona o de ahí se va incrementando, ¿no? Por ejemplo, hay secciones del periódico municipio, nacional, social, etcétera, ¿no? De acuerdo al rubro que te interese, tomas esa hojuela y te pones a leer. Anteriormente era mucho más común el periódico así, si te querías enterar de algo, tenías que ir temprano a comprar tu periódico y ponerte a leer para que estuvieras informado. Ahora con el internet, pues esto se ha ido perdiendo cada vez más. Existe, sí, se realizan los periódicos impresos, sí, pero también se consumen mucho menos que antes, porque pues ya ves aquí en internet y ahí te sale todo, ¿no? Entonces, pues ya es mucho más común que las noticias nos lleguen por la vía digital, pero también el texto periodístico, las noticias realizadas por un periodista, podemos encontrarlas en el celular o en internet, ¿sale? Y serían entonces digitales también. Pero bueno, aquí el ejemplo pues es una nota, ¿no? Del periódico. Y hasta aquí, chicos, vamos a llegar. Estos son los tipos de texto de acuerdo a la finalidad del mensaje. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. No, No, profe. No es así, entonces hasta aquí la vamos a dejar, chicos.